Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, el día número 128. Este episodio por diversos motivos no se pudo subir el día de ayer, que fue 8 de mayo, pero se subirá el día de hoy, 9 de mayo, junto con el episodio número 129. Vamos a comenzar, gracias a todas las personas que han estado con nosotros desde el principio y que se han ido sumando. Debido a algunos inconvenientes en cuanto a horarios, no pudimos subirlo el día de ayer, pero este día sí se va a subir. Y lamentamos estos inconvenientes que están haciendo un poquito recurrentes, pero vamos a hacer lo máximo posible para que ya no sea así. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy nuestra lectura continuará siendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, 26 y 27. Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en él el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenía lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, te esfuerces para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir, de 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación, que no liberaron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero de rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: He aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios
que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Subió pues Joás, el rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, el cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apreció en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, y después volvió a Samaria. Y volvió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Capítulo 26, reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jacolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabni, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en el Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió a lo lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevalecido, y no será para gloria delante de Dios. Entonces Uzías
teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Capítulo 27, reinado de Jotam. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo la guerra contra los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén, y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy, 3 capítulos en donde hablamos de 3 reyes diferentes, donde hablamos entonces de Amasías, hablamos de Usías y de Jotam. Estos 3 eran reyes de Judá, y es muy, muy interesante lo que vemos en los casos de cada uno de ellos. Y quiero hablarte un poquito del caso de Amasías, porque Amasías había juntado un gran ejército para ir a pelear, y también trajo a los del pueblo de Israel, la otra división, porque ellos eran Judá, que estaban en Jerusalén, y se había dividido del resto del pueblo de Israel. Y sale un profeta y les dice: no los lleves, porque ellos Dios no está con ellos, ve tú solo, y Dios te va a dar la batalla, Dios va a hacer que tú ganes. Y dice: pero es que ya pagué. Y le dice: no importa, Dios te puede dar más que eso. Total, él va a la guerra, pelea y la gana. Gana la guerra. Es muy interesante lo que pasa, porque automáticamente, si él ganó la guerra, él lo que hace es traerse a los dioses de aquella gente de Seir. Él le ganó la guerra a los del pueblo de Seir y se trajo los dioses de ellos. Y es muy interesante porque los adoró y quemó incienso. Entonces, a mí me hace pensar en qué cabeza cabe que eso está bien. O sea, hace unos momentos, por así decirlo, en cuanto a la historia, hubo un momento en donde un profeta de parte de Dios te dijo: oye, no vayas con ellos porque Dios es quien te va a dar la victoria. Ellos no están siendo protegidos, o Dios no los tiene, no tiene cuidado de ellos. Ve tú, de ti sí tiene cuidado, te va a dar la victoria, y Dios te va a dar más de lo que tú ya les diste a ellos. Entonces, este hombre, ya acabando la batalla, después de haber ganado, dice: pues me voy a traer a los dioses y los voy a adorar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si tu Dios, que es verdadero,
que habló contigo a través de un profeta, que te dio la victoria y que te puede dar mucho más, ese Dios ya lo tienes, no necesitas más. Y de hecho, hasta por pura lógica, el profeta le vuelve a hablar y por pura lógica le dice lo siguiente: porque has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos. Entonces el profeta le está diciendo, a ver, te trajiste a otros dioses y esos dioses no pudieron salvar al pueblo que tú acabas de atacar. O sea, ¿no crees que ese pueblo oró a esos dioses para que los ayudaran o para que no salieran victoriosos en la guerra? ¿O no crees que algo hicieron y ellos perdieron contra ti? Sus dioses no pudieron defenderlos y tú te atreves a traértelos y a adorarles. ¿En qué cabeza cabe? Y creo que creo que el mensaje es muy, muy claro y es un pleno desconocimiento de Dios. Existe un pleno desconocimiento de Dios en estas historias. ¿Y por qué te digo? Porque conocer a Dios no solo es saber que Dios existe, sino tener una relación personal con Él, así como la tenía David. Porque dirás, Emanuel, es imposible tener una relación. En esa época era imposible tener una relación con Dios como la tenemos ahora. David tenía una relación con Dios. David conocía a Dios. David, por una razón, David era conforme al corazón de Dios. Y era porque lo conocía tan bien que sabía que le agradaba y que no le agradaba. Sin embargo, aquí podemos ver que hay un desconocimiento de Dios muy grande. Y para Amasías, pues el resultado no fue bueno, porque, porque Dios dijo que iba a pagar por lo que había hecho. Y eso fue lo que pasó. No murió de la mejor forma, sino lo contrario. Entonces, el desconocimiento de Dios nos lleva a hacer cosas absurdas. Y estas cosas absurdas nos llevan a pecar. El desconocimiento de Dios nos lleva a pecar, nos lleva a hacer cosas erróneas, cosas que nos van a afectar más de lo que creemos. Y bueno, por otro lado, tenemos al siguiente rey en la lista, que es Uzías. Uzías fue un rey al cual le iba muy bien. Restituyó varias ciudades, hizo varias cosas importantes, armó un ejército muy grande, muy fuerte. Dice que hasta puso torres en donde ahí pusieron arcos y pusieron vaya, fue muy inteligente y muy astuto en su forma de hacer la guerra. Y también fortificó muchas ciudades. Vaya, edificó bastante, hizo varias cosas, abrió cisternas, tuvo mucho ganado, guerreros tenían demasiadas divisiones. Vaya, era un rey que se hizo muy, muy, muy poderoso, con un ejército muy grande, con armamento muy grande, muy poderoso, yo creo que hasta muy avanzado para su época. Pero sucede algo y es lo que pasa en el versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, versículo 16 del capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. A mí me lleva a pensar, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Qué lo llevó a sentirse digno de hacer eso? Porque si somos reales, si somos honestos, eso es algo que solo las personas, solo los sacerdotes lo podían hacer porque eran personas consagradas. Pero ¿qué fue lo que pasó en su mente y en su corazón para decir, pues yo soy muy poderoso, pues yo hago esto y esto y esto, yo merezco pasar a ofrecer incienso? ¿Qué fue lo que pasó en su mente? O sea,
¿Qué le llevó a decir sí soy, sí puedo? No me da lógica, no me da sentido, no, no entiendo qué es lo que lo llevó a hacer lo siguiente. Pero resulta que es amonestado por los sacerdotes, es amonestado por Azarías y por otros 80 sacerdotes, y Dios le castiga dándole lepra por el error que había cometido. Y aquí vemos cómo Dios una vez más les demuestra que son humanos, que son débiles, que por más poderosos que se sientan, Dios está sobre todos. Y hace un momento lo veíamos con Amasías, en donde el orgullo en su corazón lo llevó a hacer semejante tontería. Y ahora, ahora a Usías lo llevó el orgullo en su corazón, el enaltecerse más de lo que es, lo llevó a hacer semejante tontería también. Y sabes, para resumir todo lo que quisiera hablarte en este capítulo, es que en el corazón del hombre existe esta tendencia a creerse superior, a creerse más de lo que es, a creer ser más importante y tener una estima más alta de sí mismo que de lo que realmente es. Y creo que esto también tiene que ver con un desconocimiento de Dios, porque cuando conocemos a Dios, conocemos su grandeza, su poderío, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, con Amasías. El profeta les dice, ve porque Dios, no vayas con los de Israel, ve tú solo porque Dios te va a dar la batalla y a ellos no se les va a dar. Si tú vas con ellos, tú vas a perder. Y que le pregunta, ¿y qué voy a hacer con el dinero que ya di? Dios te va a dar más. O sea, Dios te está mostrando que Él puede darle mucho más y que la victoria se la va a dar, pero que no tiene que hacerlo en sus formas. Y después él decide hacer cosas en sus formas y Dios le dice, ves, para que veas, tomaste esta decisión errónea que va contra mí y este va a ser tu resultado. Y esto es lo que te va a pasar, esta va a ser la consecuencia de tu acción. Entonces, demuestra que Dios está sobre todos y que hacer las cosas erróneas va a tener una implicación, va a tener va a tener un resultado y hacer las cosas mal va a tener un resultado negativo para cada persona. Y así lo vimos con Amasías, con Usías y lo vamos a seguir viendo con cualquier hombre. Ya no necesariamente tiene que ser una historia de la Biblia. Nosotros también, con nuestras malas acciones, con nuestros pecados, llegamos a tener consecuencias desagradables. Pero es porque dejamos de buscar a Dios, dejamos de buscar el conocimiento de Dios. Y conocimiento no me refiero vaya, como conocimiento de leer libros, sino conocer su persona. Porque cuando nosotros conocemos quién es Dios, conocemos que Él es grande y yo pequeño. Conocemos que Él todo lo puede y yo realmente no lo puedo todo. Y este conocimiento de Dios me debe de ayudar a mí a generar una dependencia hacia Él. Y cada vez que yo reconozco una dependencia hacia Dios, Dios se hace más fuerte en mí. Yo lo veo más fuerte, más poderoso. Y no es porque Dios deje de ser fuerte o Dios como que necesite mi fe para hacerse más fuerte. Él ya es fuerte. Pero cada vez que yo reconozco que soy débil y que necesito de Dios, yo veo su grandeza, lo veo haciéndose más grande, más fuerte. Él nunca cambia, pero yo lo veo haciéndose más grande, más fuerte, porque yo estoy menguando, yo estoy disminuyendo. En otras palabras, es porque cada vez que yo reconozco mi dependencia hacia Él, yo más me voy encogiendo y más voy viendo que Él es más y más grande. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que no seamos personas con un orgullo, con un corazón, con una vista ennublecida, que creamos que somos más de lo que de verdad somos.
y que siempre nos mantengamos humildes ante Dios, sencillos, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por Él y no por obra nuestra. Y no pasa nada si reconocemos que esto es gracias a Dios y no gracias a mis propias fuerzas. ¿Qué ganamos? Si ganamos, si queremos decir, esto lo logré por mi propia fuerza, ok, dilo, y esa va a ser tu recompensa. Pero cada vez que nosotros reconocemos a Dios entre los hombres, Dios también nos reconoce. Tenemos más recompensa, incluso hasta reconociéndolo a Él, sobre todas las cosas, más que nosotros mismos. En todo ganamos, si somos honestos. Dios se hace más grande y más fuerte a nuestra vista. Y su bendición y su favor se amplía mucho más hacia nuestra vida. No perdemos nada, mejor dicho, ganamos todo. Al humillarnos siempre ante Dios. Al mantenernos humildes siempre ante Dios. Y por eso esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Humilde, humillado, reconociendo su dependencia total ante Dios. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y oramos? Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Porque eres bueno e infinitamente fiel. Tú no te cansas de ser fiel con nosotros, incluso cuando nosotros dejamos de ser fiel. Padre, estamos tan agradecidos con tu amor. Estamos tan agradecidos contigo. Padre, y hoy declaramos una vez más nuestra dependencia total ante ti. Dependemos de ti y no de nada más. Nos humillamos para reconocer quién tú eres, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tienes un dominio sobre nuestra vida, que tienes autoridad sobre nuestra vida, que tienes potestad sobre nuestra vida, que tú puedes hablar y nosotros vamos a escuchar y someternos a tu voz, porque tú eres el Rey de nuestro corazón. Tú eres quien vive y quien está sentado en el trono de nuestro corazón. Te damos toda autoridad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. En todo nuestro ser te damos la autoridad y la preeminencia para que en todo tú la tengas, Jesús. Ten la preeminencia en nuestra vida. Gracias por tanto amor y gracias por tanta gracia. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. En unas horas más se sube el episodio del día de hoy, el episodio 129 del podcast Encontrando a Jesús. Mientras tanto, sigamos ardiendo por Jesús.